reconstruyendo el altar familiar, y en esta mañana continuamos con estos temas. Y precisamente hemos estado mirando la necesidad de reconstruir un altar en la familia, en el hogar, un altar precioso. Hemos estado mirando cómo se construye ese altar. Hemos estado mirando que la Biblia dice que nosotros somos piedras vivas, y como piedras vivas seamos edificados como un sacerdocio santo, un santuario, una casa para ofrecer sacrificios a Dios, agradables a Él, sacrificios espirituales por medio de Jesucristo. Miramos cómo Elías reconstruyó un altar con las 12 piedras que simbolizaban los 12 hijos de Israel. Cada piedra simbolizaba un hijo. Miramos que ese altar, esas piedras vivas, deben de ser formadas por cada miembro de la familia, cada miembro del hogar, cada uno de los hijos, de los padres, de los responsables. Tienen que construir ese altar de esa manera, siendo piedras vivas, siendo adoradores en espíritu y en verdad, ofreciendo sacrificios agradables a Dios. Miramos cómo Abraham construyó un altar y presentó a su hijo, ofreció a su hijo como un sacrificio delante de Dios. Y así como Abraham ofreció a su hijo, como Dios nos pide también a nosotros que ofrezcamos a nuestros hijos en un sacrificio vivo que le honre, que le agrade, que le glorifique, que no permitamos las cosas desagradables a los ojos de Dios dentro de nuestro hogar, sino que podamos decir con libertad y con todo el corazón, como dijo Josué: mi casa y yo serviremos al Señor, mi casa y yo adoraremos al Señor, en mi casa se invocará el nombre del Señor, se honrará al Señor. Eso es precioso, mis hermanos, poder decir con esa libertad y poder servir al Señor con esa pureza: mi casa y yo serviremos al Señor. Dios quiere levantar esa clase de pueblo, esa clase de hombres y de mujeres y de familias que tengan el sentir, el deseo vivo de honrar al Señor en su casa, de honrar al Señor con todo su corazón, porque eso es lo que Dios busca. La primera iglesia que comienza para el cristiano no es la iglesia en la que nos reunimos aquí. La primera iglesia es la casa, es el hogar. Ahí es el primer lugar donde se le honra a Dios, donde se le adora a Dios, donde se le sirve a Dios, donde se le respeta a Dios. Ese es el primer lugar donde se debe de unir la familia en alabanza, en adoración, en un sacrificio vivo que le honre con el orden que Dios ha establecido en su palabra. Amén. Amén, mis hermanos. Ahora vamos a ir introduciéndonos en el mensaje el día de hoy, y continuamos con este mismo tema. Mirábamos la semana pasada acerca de lo que viene siendo cómo presentamos a los hijos en el altar, cómo los ofrecemos en ese altar, cómo se construye ese altar con las piedras vivas que vienen siendo los hijos, los miembros de la familia, y cómo el orden, la disciplina que hay dentro de un hogar es la primera manera de adorar a Dios, de honrar a Dios, de obedecer a Dios. La obediencia es la adoración más alta que puede haber para con el Señor. La obediencia. Si no hay obediencia, dijo el Señor, en vano son los sacrificios. Si no hay obediencia, en vano son los millares de aceite que corran ahí delante de mí. En vano es que me sacrifiques. Dice: todo lo que quieras sacrificarme, si no hay obediencia, de nada sirve. De nada sirve, mi hermano, lo que uno haga. De nada sirve lo mucho que cante. De nada sirve lo mucho que predique. De nada sirve lo mucho que uno active, que uno obre, que uno haga. Si no está obedeciendo al Señor, lo demás es vano. Pero si uno obedece al Señor, esa es la primera fragancia que sube delante del trono del Señor, como una adoración viva y santa que es grata delante del Señor. Y ahí es donde el Señor quiere hacer volver a su pueblo a la adoración verdadera, a ofrecer sacrificios vivos, sacrificios espirituales. La semana pasada mirábamos este punto de lo que son los sacrificios espirituales y lo que son los sacrificios carnales. Mirábamos que el Señor habla de Israel y dice: mirad a Israel según la carne, lo que sacrifican en los altares. Ellos piensan que lo hacen para Dios, pero dice: lo hacen para los demonios y no para Dios.
no lo hacen para agradarme a mí, dice el Señor. Aunque piensan que están agradándome a mí, no me están agradando porque lo hacen en la carne. Mirad a Israel según la carne. Lo que sacrifican no lo hacen para mí, dice el Señor, sino que lo hacen para los demonios. Eso dice la palabra del Señor. Porque la iglesia del Señor, los sacrificios que debe de ofrecer son sacrificios espirituales, dice la palabra. Sacrificios espirituales. Ahora quiero continuar con este punto y este tema que estábamos hablando, porque es muy importante que entendamos esto, mis hermanos. La diferencia del sacrificio espiritual al sacrificio carnal. Hablábamos del orden del hogar, de la disciplina del hogar. Hablábamos de la instrucción a los hijos, de la corrección a los hijos, de cómo muchas veces los padres están queriendo corregir a los hijos, pero los están corrigiendo con gritos, con insultos, con maltratos, con menosprecios. Los están queriendo corregir de esa manera. Posiblemente el niño hizo algo malo, posiblemente desobedeció, posiblemente cometió un error y es digno de que se le discipline. Es bueno que se le corrija, pero la pregunta es: ¿cómo estamos corrigiendo a esos hijos? ¿Por el espíritu o por la carne? ¿Estamos provocándolos a ira con nuestra carne, queriendo forzarlos, queriendo maltratarlos, regañándolos con ira? Todo lo que hacemos con un espíritu de ira, con un espíritu de contienda, con un espíritu que nos mueve en la carne, eso va a destruir a la familia, va a destruir a los hijos, no los va a bendecir. Pero todo lo que hacemos en amor, con un espíritu de paz, de amor, de mansedumbre, esa es la corrección que va a bendecir el nombre del Señor, que va a traer restauración a los hijos, a los hogares, a las familias. Esa es la clase de restauración que el Señor está buscando establecer en cada uno de los hogares. ¿Estamos comprendiendo, mis hermanos? ¿Cuántos padres hay, lamentablemente, mis hermanos, que cuando corrigen, corrigen pero en ira, corrigen con enojo, corrigen con resentimiento, con amargura? Corrigen porque lo hacen ya maltratando, ofendiendo, cansados, enfadados del niño o de la niña. Eso no edifica, eso no construye, eso no es adoración para Dios. Eso no va a hacer que tus hijos sean salvos o sean bendecidos. Eso va a llenar el corazón de tus hijos de rencor, de resentimiento, de odio. Y es triste saber uno que hay jovencitos, niñitas de 9, 10, 12 años que tienen resentimiento terrible para con los padres. ¿Por qué razón? Porque las correcciones que han habido, la disciplina que se ha empleado para con ellos, no ha sido en amor, no ha sido en mansedumbre, no ha sido bajo el espíritu del Señor, no ha sido una corrección espiritual, ha sido una corrección carnal que se ha convertido en un abuso, en un maltrato, en un atropello para con los hijos. Y aunque los niños estén chicos y no se puedan defender al momento, su corazón se carga de rebeldía, su corazón se carga de resentimiento. Y cuando llega a la edad donde pueden hablar, donde pueden defenderse, donde pueden decidir, comienzan a rebelarse completamente, comienzan a sacar una cara que usted no conocía y dice usted: ¿qué le pasó a mi hijo? ¿Qué le pasó a mi hija? Está saliendo, está naciendo, estás cosechando lo que sembraste por mucho tiempo. La Biblia dice: no erréis, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. El que siembra en sus hijos amor, va a recibir amor de sus hijos. El que siembra en sus hijos mansedumbre, va a recibir mansedumbre de ellos. El que siembra respeto en sus hijos, va a recibir respeto. Pero también el que siembra contienda, el que siembra gritos, el que está acostumbrado a corregir a sus hijos a gritos y a maltratos, y le falta el respeto al hijo y lo maltrata y le hace cuantas cosas, no espere que cuando ese niño, esa niña llegue a la adolescencia, a la juventud, le respete, le obedezca y le ame, porque no es eso lo que sembró. Sembró algo negativo y como resultado va a cosechar algo negativo. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos: necesitamos sembrar en amor, sembrar en Dios, sembrar en paz, sembrar en el Espíritu de Dios. Que sea el Espíritu el que te tome para corregir, para instruir, para guiar y para bendecir a esos niños que el Señor ha puesto a tu responsabilidad. Y no los maltrates, no los llenes de ira, no siembre resentimiento en sus corazones. Aleluya.
Denle un aplauso al Señor en esta preciosa mañana. Estamos comprendiendo. Ese es un punto muy importante, mis hermanos. No es solamente lo que hacemos, sino bajo qué espíritu lo hacemos. No es solamente si corregimos o si tenemos la razón o no. Es bajo qué espíritu, qué influencia nos mueve para disciplinar, para corregir, para actuar, para hablar. Tenemos que saber que tiene que ser el Espíritu de Dios. Por eso es recomendable que antes de que usted corrija a un niño, siempre los corregimos cuando nos cansaron, cuando nos enfadaron, nos fastidiaron y ya estamos hasta aquí de lo que están haciendo. Y ahí es donde nos desquitamos en ira, en enojo, y no hay edificación. No es para Dios lo que estás haciendo. Antes de que lo castigues, lo disciplines, antes de que hagas aquello, dobla tus rodillas y dile: Señor, toma control de mí, Señor. Guía mis manos, guía mis palabras. Quiero ser de bendición. Quiero disciplinar a mi hijo, pero en amor, en mansedumbre, que él sepa que lo amo, y no porque lo disciplino quiere decir que no lo amo. Al contrario, si lo disciplino es porque lo amo y lo hago con el amor del Señor. Eso tiene que quedar sembrado en esos corazoncitos para que la bendición de Dios pueda correr, pueda fluir y puedan asimilar lo que se está haciendo y por qué se está haciendo. Si comprendemos, el primer factor es disciplina en amor. Ese es el sacrificio espiritual. Disciplina bajo la influencia del Espíritu de Dios. Corrige a tus hijos, pero bajo la influencia del Espíritu. ¿Cuál es la influencia del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Eso es lo que te tiene que mover a disciplinar. Ese Espíritu tiene que haber en ti. No tiene que haber ira. No hagas nada en ira, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es decir, haciendo algo enojado no vas a alcanzar gracia delante de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. No se iguala, no se acomoda, no llega a igualarse a lo que es la justicia de Dios. Por eso siempre que el hombre actúa bajo enojo, bajo ira, echa a perder las cosas. Si es el matrimonio, es el matrimonio. Si son los hijos, son los hijos. Si es lo que sea, lo destruye. Siempre que operas bajo ira, vas a destruir, vas a contaminar, vas a afectar tu hogar. Pero siempre que operas bajo los principios del Espíritu de Dios, del amor de Dios, de la paz de Dios, vas a construir un altar de adoración y vas a terminar adorando a Dios en alabanza, en adoración, glorificándole aún en la disciplina que emprendas o que lleves a cabo dentro de tu hogar. Va a ser alabanza para Dios, va a ser bendición para Dios. Si estamos comprendiendo. El segundo punto es este: cuando nosotros vamos a inculcar algo positivo en un niño, no esperemos a que el niño llegue a ser un adolescente que está en problemas, que anda en pandillas, que anda en drogas, que anda con tantos problemas. No esperemos a que crezcan. Comencemos desde que están pequeños y trabajemos ese terreno. Trabajémoslo buscando que el Señor haga algo especial en esas vidas. Muchos padres, uno de los errores más grandes que cometen es de que mientras está chico el niño lo dejan que haga lo que quiera, que viva como quiera, que actúe como quiera. No lo enseñan, no lo instruyen. Cuando ya llega a los 15 años quieren cambiarlo. Ya no pueden cambiarlo. Ya no pueden cambiar su forma de pensar porque no se tomaron el tiempo para instruirlo, para trabajarlo, para orar por él. Amén. Vamos a introducirnos al mensaje ahora sí más a fondo. Vean lo que dice Oseas capítulo 4 verso 6. ¿Lo tenemos? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. El conocimiento, la instrucción de parte de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Le faltó instrucción de Dios. No podemos vivir a nuestra manera, mis hermanos. No podemos hacer las cosas a nuestra manera.
No podemos seguir con la línea de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados. No, tenemos que fundamentarnos en la palabra de Dios. Es que a mí mi padre me agarraba a golpes para que entendiera y solamente así aprendí. Es que mi padre a mí nunca me decía nada más, llegaba y me pegaba y así crecí yo. Por eso yo hago eso con los hijos. Estás destruyendo, estás acabando con la herencia que Dios ha puesto en tus manos. Estás destruyendo y contaminando lo que Dios te ha dado. No estás honrando a Dios, no estás agradando a Dios, no estás sirviendo a Dios. Estás destruyendo lo más precioso y lo más sagrado que Dios ha puesto en tus manos. Después de la salvación de tu alma, lo más precioso es la familia, es el hogar, son los hijos, es la casa que Dios te ha dado para que la construyas, para que la edifiques, para que la bendigas con tu forma de vivir, con tu forma de actuar, con tus palabras, con todo lo que hay en ti. Después de la salvación de tu alma, no hay otra cosa más valiosa y más preciosa que tu mismo hogar. Ni siquiera la iglesia es tan importante como lo es tu hogar, como lo es tu casa, tu familia. Esa es la primera iglesia que Dios te ha dado. Es el primer compromiso, es la primera responsabilidad que tienes de parte de Dios para poder cultivarla, trabajarla, desarrollarla. Dice el Señor: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Hermano, cada quien vive como quiere, cada quien obra como quiere, pero tenemos un manual precioso, tenemos el mapa a la felicidad, tenemos la palabra que es útil para corregir, para instruir, para perfeccionar al hombre, para toda buena obra. Tenemos la palabra que es inspirada por Dios. Tenemos, hermano, el manual de la familia, del hogar, de los hijos, para que funcionen los hogares. Hay que vivir por este manual, no por el manual de las novelas de televisión, no por el manual de las películas que salen en la televisión. No por el manual de lo que miras en los vecinos y en los amigos de la escuela y en la calle y en la gente de alrededor. No por el manual de lo que dicen los artistas. No, nosotros tenemos un ejemplo vivo a quien imitar. Tenemos la palabra viva, tenemos a Cristo Jesús, tenemos a mujeres santas de Dios que dieron testimonio en esta palabra. Tenemos a hombres para imitarlos como Abraham, hombres santos de Dios. Aleluya. ¿Estamos comprendiendo? ¿Qué dice la palabra? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Nos falta el conocimiento, nos falta el hambre por la palabra, nos falta el anhelo de venir y buscar en esta Biblia lo que Dios dice acerca del hogar, lo que Dios dice acerca de los hijos, lo que Dios dice acerca de la familia. Si no hay conocimiento, perecerá tu hogar. No tendrás algo que te sustente, no tendrás algo donde esté fundado tu hogar. La Biblia dice que el hogar que es fundado bajo la arena, llegan los ríos, las tormentas y los vientos, y es grande la ruina de aquella casa. Pero la casa, que el hogar que está edificado sobre la roca, y llegaron los vientos, las tormentas, la tempestad, pero la casa permaneció intacta porque estaba fundada sobre la roca. La roca es la palabra, la roca es el conocimiento de Dios, la roca es volver a los principios eternos de la palabra de Dios. Esa es la roca. Dejar a un lado tus raíces, tus culturas, dejar a un lado lo que tú crees y volvernos a los principios de la palabra de Dios. Esa es la roca. Esta palabra es lo único que va a hacer posible que sobreviva tu hogar. Estamos viviendo en tiempos proféticos donde dice la palabra que los hijos se levantarían contra los padres y los padres contra los hijos, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera, hermanos contra hermanos, y se levantarían unos contra otros. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Estamos mirando una crisis en el hogar como nunca la habíamos mirado. Desintegración del hogar por un lado y por otro. El diablo está atacando, está destruyendo, está queriendo dividir y dañar los hogares. Pero el Señor reprenda al diablo, porque la iglesia de Cristo tiene fundamento para sobrevivir, tiene fundamento para caminar, tiene fundamento para vencer, tiene fundamento para seguir adelante. La iglesia de Cristo tiene fundamento, tiene bases sólidas, tiene la palabra de Dios. Es demasiado fuerte la influencia del mundo, mis hermanos.
Es demasiado grande la corriente de afuera. Si no nos agarramos de esta palabra, no va a haber algo que nos detenga. No va a haber algo que nos dé solidez para no destruirnos, para no perecer a medio camino. No va a haber lo suficiente de fuerza en nosotros para poder subsistir. Solo la palabra de Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oiga lo que sigue diciendo. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Porque te faltó conocimiento, por eso fuiste destruido. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo también te echaré del sacerdocio. Hablábamos del sacerdocio. En cada altar que se construía, tenía que haber un sacerdote ofreciendo el sacrificio. En cada hogar que es construido y establecido por Dios, tiene que haber un sacerdote ofreciendo el sacrificio vivo. Tiene que haber un sacerdote intercediendo como Job. Tiene que haber un sacerdote orando como Abraham. Tiene que haber un sacerdote de pie delante del Señor. El sacerdocio significa la autoridad. Es el intercesor, es el que protege, es el que cubre, es el que se levanta en favor del hogar. Es aquel mediador, es aquel que recibe el golpe, es aquel que no permite que sea dañada la familia, que sea dañado el cuerpo, los hijos, la mujer. Es aquel que va por delante recibiendo los encuentros directos del enemigo. Es el sacerdote, va adelante. Pero dice el Señor: por cuanto desechaste mi palabra, por cuanto desechaste mi fundamento, y yo también te desecharé del sacerdocio. No tendrás autoridad para enfrentarte a las presiones del mundo. No tendrás autoridad para enfrentarte a la oposición del diablo. No podrás enfrentarte a la corriente de maldad. No habrá fuerza en ti, no habrá autoridad. Querrás disciplinar a tus hijos y decirles: no haga esto, y se burlarán de ti, se reirán de ti. ¿Cuántos padres de familia hay que han perdido la autoridad? Ya no son sacerdotes, ya no son mediadores. Los hijos no lo respetan. Respetan más a los amigos que a su padre. Respetan más a los vecinos que a su padre. Y ya les perdieron el respeto. Y ya no les escuchan, ya no les obedecen, ya no los honran. Cuando se pierde eso, es porque se ha perdido el sacerdocio. Es porque no hay sacerdocio. Cuando hay sacerdocio, el hombre habla y se escucha la voz, porque es Dios a través del hombre. Es Dios fundamentando el hogar, la familia, a través de aquel sacerdote. El sacerdote es el que ocupa el lugar de Dios, es el que ocupa la autoridad de Dios, es el que ocupa la representación de Dios. Hombre que estás en este lugar, ¿cómo puedes saber si tienes sacerdocio o si no tienes? Si tus hijos, si tu esposa, si en tu casa te respetan y te honran, no por los gritos que pegas, no por las amenazas que hablas, no por lo que exiges y porque quieres maltratar y golpear, no por eso, sino que te respetan por el ejemplo que eres. Porque das ejemplo de cómo vivir. Te miran que eres un hombre de oración. Te miran que eres un hombre que sirve a Dios, que ama a Dios, entregado a Dios, que Dios te respalda, que Dios está en tu vida, que Dios está sobre tu vida. El día que te respeten por eso, es porque hay sacerdocio sobre tu vida. Es porque hay bendición sobre tu vida. Pero cuando el hombre pierde eso, está perdiendo el sacerdocio. Cuando cada quien grita y habla y vociferea y maldice y hace lo que quiera dentro del hogar, se perdió el sacerdocio y ese hogar está desprotegido. Está a la merced del enemigo para que sea destruido, porque no hay quien lo defienda. Porque ya se perdió la autoridad del hogar. Ya no hay respeto dentro del hogar. Ya no hay orden dentro del hogar. Se perdió el sacerdocio. Hermano, ¿por qué Dios no me respalda? ¿Por qué hablo y no me hacen caso? ¿Por qué le digo a mi hijo y no me obedece? ¿Por qué quiero hacer esto y ni mi esposa me obedece? Se me pone en contra. ¿Por qué?
¿No será que nos hemos apartado de la palabra de Dios? ¿No será que hemos desechado la palabra de Dios? ¿No será que Dios nos ha estado hablando y hablando y hablando y no escuchamos la voz de Dios y no asimilamos la voz de Dios? Y Dios dice: si tú desechas mi palabra, yo también te desecharé a ti del sacerdocio. No tendrás autoridad, nadie te hará caso, no te respaldaré cuando hables, no te respaldaré cuando obres, porque has desechado mi palabra. Has desechado mi palabra. ¿Cómo viene el respaldo de Dios? ¿Cómo Dios respalda a sus sacerdotes? La Biblia dice: somos nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio. Real sacerdocio. Eso es lo que debemos de ser. Autoridad de Dios, no de machismo. En el espíritu, no en la carne. Que no exige con sus palabras, sino que da el ejemplo con su testimonio. Y la familia lo sigue y se somete, porque no puede reprocharle nada, porque no puede decirle nada, no puede criticarlo ni desmentirlo, porque su ejemplo está vivo, su ejemplo está limpio, su testimonio está limpio. Conquista por amor y no con ira. No es por lo recio que grita, es por lo mucho que dobla sus rodillas e intercede delante del trono de la gracia en favor de su hogar, en favor de su familia. Eso le da un respaldo precioso de parte del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, por cuanto no te importó el conocimiento, por cuanto dijiste: yo no soy así, yo tengo mi manera de ser, yo aprendí de mi padre, yo esto, yo lo otro. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios, yo también te echaré del sacerdocio. Porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Querrás interceder, no habrá respuesta. Pedirás y mirarás que no hay cambios. Los hijos irán de mal en peor. Dice la palabra: yo también me olvidaré de tus hijos. Oiga, esta es palabra de Dios. No es mi imaginación. No es lo que está saliendo de... No, esta es palabra de Dios. Dios dice: te olvidas de mí y no mira las consecuencias, porque van a venir. Te olvidas de mí, lo primero que pierdes es el sacerdocio, tu autoridad, tu libertad, tu lugar dentro del hogar. Lo segundo que pierdes son a tus hijos. Son a tus hijos. Yo también me olvidaré de ellos. Por cuanto desechaste el conocimiento de Dios. Hermanos, entendemos lo importante que es volver a la sagrada escritura de Dios para fundamentar nuestras familias, nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Esto no es, hermano, si me parece o si me gusta. No, esta es la única manera de sobrevivir. Este es el único camino para poder andar. Y el que anda por este camino, por torpe que sea, no se extraviará. El que anda por este camino sobrevivirá, porque Dios estará con él. Dios estará con él. Hay familias que son ignorantes en cuanto a cultura, que no estudiaron grandes profesiones, que no fueron al colegio, no tienen títulos y diplomas y esto y lo otro. No, apenas saben leer, ni siquiera cursaron la escuela, pero han vivido bajo una disciplina preciosa en el Señor. Y tienen a su casa y a su hogar en sujeción y viven en gracia de Dios, permanecen. Pero hay otras familias que tienen diplomas y esto y lo otro, y conocimiento de psicología y de filosofía y de ciencias y de tantas cosas, y su hogar está por los suelos. Es que no consiste en lo que el hombre sabe de esta tierra, consiste en el lugar que le damos a Dios en nuestras vidas. Conocer a Dios, conocer la palabra de Dios, tomar en cuenta a Dios, honrar a Dios, volver a agradar a Dios. Ese es el principio al que Dios quiere que volvamos. Aleluya. Ese es el principio. ¿Qué lugar queremos en nuestro hogar, varones? ¿Qué lugar queremos delante de las mujeres, delante de los hijos? ¿Por qué Sara llamaba a Abraham mi Señor?
No le decía, oye es tú hombre, oye es viejo, mira ven para acá. No, le decía mi Señor. Lo honraba, lo respetaba, lo reverenciaba. Mi Señor. Y la Biblia dice que Abraham le decía, vamos Isaac, vamos hijo, hacia el sacrificio. Y ahí iba tranquilo y contento hacia el sacrificio aquel muchacho. Ni por un momento se rebeló. Ya cuando llegó a la cumbre del monte y le dijo, ¿y dónde está el cordero? Pues tú eres el cordero, te toca a ti. Bueno, pues si tú lo dices, padre, vamos al sacrificio. Entonces estaba sujeto su hijo, estaba sujeta a su esposa, estaba sujeta a su casa. ¿Por qué? Porque Dios respaldaba a ese hombre. Ese hombre era un sacerdote real del Señor. Era un real sacerdocio, un real sacerdote. ¿Qué lugar queremos nosotros? ¿Qué lugar queremos que Dios nos dé? Depende de nosotros, no de Dios. Si tomamos en cuenta el consejo de Dios, la palabra de Dios, Dios dice, escucha mi palabra y no la deseches y verás mi gloria. Yo te respaldaré y yo corregiré a tu hijo cuando se quiera desviar por otro lado. Y yo le estorbaré a tu esposa cuando ande queriendo desviarse por otro camino. Y yo trataré con ellos. No tendrás que meter tus manos y yo trataré. La Biblia dice que Abraham de repente cuando llegó a una población, dice que tuvo miedo de un rey porque su esposa era muy hermosa y pensaban que lo iban a matar por causa de su esposa. Y le dijo, di que eres mi hermana para que no me haga nada. Pero dice que ya cuando el rey tomó a esta mujer, a Sara, para llevársela, deseando acostarse con ella, la Biblia dice que Dios metió sus manos y le habló en sueños a ese rey. Le dijo, ay de ti porque eres muerto con toda tu casa. Pero ¿qué hice yo, Señor? Ay de ti porque tienes la mujer de mi siervo. Es profeta, es sacerdote. No sabes con quién te estás metiendo. Aunque él no meta las manos, y yo voy a meter las manos, dice el Señor. Aunque él no venga a cuidar a su esposa, y yo la voy a cuidar, porque yo soy su Dios, soy su Señor, y él es mi sacerdote. Él es mi profeta. Oiga, hermano, Dios sabe meterse donde el hombre tiene miedo meterse. Dios sabe respaldar y responder y cuidar donde el hombre tiene miedo. Abraham tuvo miedo. En un momento como hombre tuvo miedo. Y Dios llegó y respaldó y dijo, a esta la cuido porque es de mi siervo Abraham. A esta no me la tocas, tócame a cualquier otra, pero esta no. Esta tiene una marca especial. Es sierva del Dios Altísimo. Es esposa de mi profeta, de mi sacerdote. Y a él lo voy a respaldar. Si él no puede cuidar, y yo le voy a ayudar a cuidar, porque él me está honrando a mí, él me está sirviendo a mí, y yo lo respaldo, yo respondo por él. Aleluya. Hermano, teniendo esa clase de protección, ¿usted cree que Abraham se iba a preocupar? Si aunque él no haga nada, Dios llega y amenaza de matar de muerte con toda su casa al que quiera tocar a esa mujer. Hermano, si el hombre tiene esa clase de relación con Dios, no se va a preocupar porque, ¿y mi esposa dónde estará? Y no mira a ser infiel y no andará por allá fijándose en otro y esto y lo otro. No se va a preocupar porque va a saber que su Dios se la va a cuidar. Aunque él no la cuide, Dios la va a cuidar. Aunque el diablo le quiera tender una trampa en el camino, Dios la va a cuidar, Dios la va a proteger. Tenemos a un Dios que dice, no se ha adormecido el que te guarda, oh Israel, no se ha dormido aquel que guarda a su pueblo. Aleluya. Él sigue estando vivo, él sigue siendo real, sigue siendo real. Pero ¿qué quiere Dios? Vuelve al conocimiento de Dios. Deséchame a mí, y aunque tú trabajes día y noche por construir tu hogar, se derrumbará delante de tus ojos. Aunque tú digas, yo hice todo lo que pude hacer, se derrumbará delante de tus ojos. Porque en vano trabajan los edificadores si el Señor no edifica. En vano vela la guardia si el Señor no vela. En vano trabajas y haces lo que hagas si el Señor no es el que construye. Dios es el arquitecto. Dios es el que diseñó el hogar, el matrimonio, la familia. Y solamente Él puede mantener a la familia íntegra, intacta y firme en el camino del Señor. Aleluya. Denle un aplauso al Rey en esta preciosa mañana. Denle un aplauso al Rey, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Estamos hablando del altar
Para que haya un altar tiene que haber hijos en obediencia, en disciplina. Y esa disciplina tiene que ser espiritual. Tiene que ser bajo el amor de Dios, bajo el Espíritu de Dios, y no bajo la carne, en maldiciones, en golpes, en maltratos, en insultos que solamente provocarán a ira a aquellos niños. Tiene que adorarse a Dios en ese altar con sacrificios espirituales que adoren a Dios. En otras palabras, tiene que ser algo movido por el Espíritu de Dios lo que hagas. Segundamente, el sacerdote tiene que ser un sacerdote aprobado por Dios, respaldado por Dios, porque de otra manera no funciona su sacrificio. Tiene que tener el respaldo de Dios. ¿Y cómo lo tendrá? Volviendo a la ley de su Dios. Dios desecha al hombre del sacerdocio, le quita la autoridad, le quita el respeto, le quita esa posición especial que Dios le ha dado a todo hombre. Todo hombre debería de ser honrado por su familia como Abraham era honrado. Todo hombre. Pero el problema es que el hombre quiere ser honrado ahora a la fuerza y a gritos y a maltratos, y no por el ejemplo que debe de estar dando. El hombre que dé ejemplo no tiene que abrir sus labios. Solamente al caminar le sigue la familia, le sigue la mujer, le siguen los hijos, porque hay ejemplo de que es un hombre de Dios, de que es un siervo de Dios y de que sirve al Dios Altísimo. Amén. Miqueas capítulo 6. Perdone mi hermano varón, que le estamos hablando más directamente a usted, pero usted es el sacerdote. Y si usted como cabeza del hogar no se afirma, su hogar nunca se afirmará. ¿Qué dice la palabra del Señor? Miqueas capítulo 6, verso 6 en adelante. ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Oiga, qué precioso. ¿Se agradará el Señor de que yo me sacrifique y que dé mi cuerpo aún para que sea quemado, como dijo Pablo? Dice, de nada te sirve si das tu cuerpo que sea quemado, si tienes la fe para mover montañas, si das todos tus bienes a los pobres, si haces sacrificios de los más grandes. De nada te sirve si no estás haciendo lo que Dios pide. ¿Qué pide Dios? ¿Con qué me presentaré ante Él? 3 cosas pide Dios de ti: solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Que seas un hombre que sepas humillarte ante tu Dios, que ames la misericordia de Dios y que sepas vivir justamente, agradablemente delante de Dios. Pero aquí hay algo que me llama la atención en lo que es el verso 7, cuando dice: daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Daré mi primogénito, daré mi primer hijo, mi primer nacido por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Haré eso. Daré mi primogénito por mi rebelión. Hay muchas personas, muchos hogares, muchos matrimonios que dan su primogénito por su rebelión, que dan el fruto de sus entrañas por el pecado de su alma. En otras palabras, que piensan que por querer comprarle los juguetes, los carros, esto y lo otro, con el materialismo, le dan todo aquello al niño. Piensan que con eso es suficiente. Esa es rebelión delante de Dios. ¿Piensas que con eso vas a ganar a tu hijo? No. Tu hijo no necesita tanto los juguetes y la moda y esto y lo otro. Te necesita a ti. Necesita tu amor, tu cariño, tu instrucción, tu comprensión. Te necesita a ti. No lo que le puedes dar. No es lo que le puedes dar. Te necesita a ti. Hay muchos padres que quieren comprar el amor de sus hijos
Y dicen, es que como yo no tuve nada cuando era niño, quiero que mis hijos lo tengan todo. Y no quiero que a mi hijo le diga nada. Y cuidado el que se meta con mi hijo, porque ahí olvídense, se me olvida que soy cristiano. Y entonces sí, qué tremendo. ¿Por qué? Está dando su primogénito por el pecado de su alma. ¿Qué le está provocando eso? El pecado de su alma. Es decir, no es la justicia de Dios, no es la obediencia a Dios, es el pecado que hay en su alma, el pensamiento que hay en su alma, la costumbre que hay en su alma, la raíz que hay en su alma, eso que hay en su alma que lo impulsa a hacer aquello. No sacrifiquemos a nuestros hijos por el pecado de nuestra alma, por nuestra rebelión. Lo que queremos ser nosotros, estar sin preocuparnos de ellos. Ahí está la televisión, ahí está el juego, el Nintendo, lo que quieras. ¿Qué quieres? La bicicleta, haz lo que quieras, ahí está, tómalo. Por no estar lidiando con ellos, por no tomar tiempo para hablarles al corazón, para instruirlos, para convertirnos en sus amigos. Por eso la mayoría de jóvenes, adolescentes y aún niños tienen un problema y corren al vecino y al amiguito y a la amiguita. A cualquier persona se lo dicen, menos al padre. Se lo dicen a todo el mundo, menos al padre, menos a la madre. Si de alguien quieren ocultarlo, es de los padres. Lo sabe el mundo, lo sabe la escuela, lo sabe el vecindario, lo saben los amigos. Todos saben lo que pasó, pero los padres no saben nada. ¿Por qué pasa eso? Porque no se ha cultivado la amistad, la armonía, la confianza en aquellas pequeñas criaturas. Le he dado esto y esto y esto porque no quiero problemas. No me molestes, vengo cansado. Quiero quedarme ahí sentado mirando televisión tranquilo, no me molestes. Llega el niño, mira papá, mira que en la escuela. No me moleste, muchacho, yo estoy cansado, estoy ocupado viendo la televisión tranquilo. Está cansado viendo la televisión. Está sacrificando su primogénito. Está sacrificando el fruto de sus entrañas por el pecado de su alma, por su satisfacción, por lo que él desea, por lo que él anhela. No tiene tiempo, está cansado. Tiene tiempo para cualquier otra cosa, pero para eso no. Tiene tiempo para mirar televisión, pero para el niño no. Tiene tiempo para hacer tantas cosas y mirar los deportes y el periódico, pero para ayudarle a hacer la tarea al niño no tiene tiempo. Son contados los padres que le ayudan a sus niños a hacer su tarea, que se involucran en la vida del niño. El niño vive su vida y los padres ni en cuenta de la vida que están viviendo. No saben ni cómo van, ni qué tienen, ni qué hacen, ni qué no hacen en la escuela. Vidas separadas. Ese es descuido. Eso es que estás ofreciendo tu primogénito, el fruto de tus entrañas, por tu propia satisfacción, por tu propia comodidad, por no tener problemas, por no lidiar, por no invertir tiempo. Y después vas a mirar las consecuencias. Vas a mirar el resultado de aquello. Dios dice, hijo, yo quiero que seas un sacerdote real, no una apariencia de sacerdote. Quiero que seas una figura en el hogar, no una imitación de figura. Quiero que seas real, porque los que más te conocen son tus hijos y tu esposa. En la iglesia podrás aparentar que eres lo que no eres, pero dentro de tu casa no podrás aparentar. Ahí te descubrirán y mirarán lo que realmente eres. Por eso, si quieres dar un buen ejemplo y quieres hacer algo real con tus hijos, vive el evangelio dentro del hogar, vive la palabra dentro del hogar, vive la gracia de Dios dentro del hogar. Ahí te van a conocer, ahí se va a descubrir quién eres y no quién aparentas ser cuando estás en la iglesia. ¿Estamos comprendiendo, hermanos? ¿Qué dice el Señor en su palabra? ¿Con qué me presentaré ante el Señor y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos y con becerros de un año? ¿Se agradará el Señor de millares de carneros y de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte
ante tu Dios, humillarte, doblegarte, hacer justicia, amar misericordia. Eso es lo que Dios pide de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Dios pide algo real, no algo ficticio. Dios no pide que seas el más sabio de la congregación, ni que sepas teología milética, hermenéutica y todo lo demás. No, Dios pide que seas de corazón humilde, que seas humilde delante de Dios, que cuando te equivocas tengas el valor, la sabiduría y la humildad para reconocer que te equivocaste. Cuando cometes un error, sepa reconocer tu error, porque lo que más nos destruye es mostrar hipocresía delante de los hijos. Que cuando ellos cometen un error, vamos y los golpeamos y los disciplinamos y les exigimos. Pero cuando nosotros cometemos un error, nosotros somos los grandes, los padres. A nosotros, ¿quién nos va a decir algo? Y cuidado con que el niño nos pregunte aún sobre eso. Cállese, a usted no le importa esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros somos los grandes, los de la autoridad. ¿Y sabe qué le estamos inyectando al niño? Mi padre es un hipócrita. Mi madre me enseña lo que no hace, dice pero no hace. Comienza a crecer con el concepto de los fariseos, que dicen y no hacen, que exigen y no dan ejemplo. Por eso, si los padres quieren cultivar algo, cuando cometen un error, tienen que pedir perdón aún a los hijos. Perdóneme, hijo, no hice lo correcto. Perdóneme, no le hablé bien. Perdóneme, le maltraté. No tenía que haberlo hecho. Perdóneme, me dejé llevar por la ira. Perdóname, hijo, perdóname. Perdóname, hija. Perdóname porque no tenía la razón, estaba equivocado, estaba equivocada, pensaba que era así. Perdóname. Pero aprendamos juntos del Señor. Tú aprende a ser hijo y yo aprenderé a ser padre, y los dos honremos al Señor y tomemos en cuenta su consejo, pero sepamos que Él es real. Humillémonos delante del Señor. Muchos padres piensan que el humillarse delante de sus hijos y el reconocer sus errores, eso los debilita, los hace inferiores, eso los desarma y eso les quita la autoridad. No, eso te da autoridad, eso te da un ejemplo vivo, eso te hace que Dios te respalde, porque podrás decir: sí, tengo errores, pero los reconozco y me acomodo a la palabra del Señor, a la voluntad del Señor, para vivir en su gracia, para vivir en su acuerdo, para vivir en su voluntad. Tengo que volver al principio fundamental de la palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor en esta preciosa noche. Un sacerdocio real, un sacerdocio que sepa guiar a su familia. Hombres y mujeres que sepamos tener un altar de adoración en cada hogar. Piedras vivas que construyan ese altar, donde se ofrezcan sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Tenemos que volver al principio fundamental de la palabra. Hay veces que los padres dicen: hermano, es que mi hijo usted no lo conoce, y yo he dado ejemplo, he caminado, he vivido rectamente, pero mi hijo anda mal, mi hijo anda en drogas, anda en pandillas y anda desviando muy feo. ¿Qué hago? La Biblia habla de una mujer que ni siquiera conocía a Dios, una mujer sirofenicia. Esta mujer tenía una hija. Su hija estaba poseída por un demonio, y dice la palabra que esta mujer fue corriendo detrás del Señor y le gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Le gritaba a los discípulos, decían: cállate, mujer, cállate, que enfadas al maestro. Cállate, ya no grites más. Cállate, que no te hace caso. Eres gentil, eres pagana, no eres ni del pueblo de Israel. No vengas a perturbar. Esta mujer seguía gritando y clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mi hija. Hasta que de repente los discípulos le dicen al Señor: Señor, cállala tú, Señor, porque a nosotros no nos hace caso. Dile que se calle, ya nos enfadó, ya nos fastidió. Y dice que el Señor se detuvo y le dijo: ¿qué quieres, mujer? Mi hija está poseída por un demonio, ayúdala, Señor. Y el Señor le dijo: mujer, yo vine a las ovejas perdidas de Israel, no vine a los gentiles. No es justo que yo dé el pan de los hijos a los perrillos. Y aquella mujer se le quedó mirando y le dice: Señor, es cierto, soy como un perrillo.
no soy digna de tu favor. No soy digna de que tú me hagas ese milagro. No merezco. Señor, pero aún los perrillos se meten debajo de las mesas de los amos, esperando por lo menos que caiga una migaja de la mesa de los amos. Señor, no estoy aquí porque merezco. No estoy aquí porque creo que merezco, porque soy buena. No, estoy aquí esperando una migaja de misericordia. Lo que desprecia el pueblo de Israel, lo quiero recibir yo. Y el Señor la mira y dice: mujer, grande es tu fe. Se ha hecho contigo como has pedido. Grande es tu fe. Me has buscado, me has desarmado, me has pedido hasta conseguir mi favor. Me has buscado a tal grado. ¿Qué hacen los padres de familia cuando su hijo está siendo atormentado por un demonio? Hay muchos jóvenes, adolescentes y niños que son atormentados por demonios, en rebeldía, en influencias terribles que los descontrolan a los padres y no hay ni qué hacer. Dicen: ya lo golpeé, ya le pegué, ya hice de todo. ¿Qué hago? Ya lo llevé al psicólogo y nada pueden hacer por él. Cada día más rebelde. Está atormentado por un demonio. Hermano, pero ¿cómo? Así como lo oyes. Así como lo oyes. Hay influencias en la televisión. Hay influencias en las caricaturas. Se meten a tantos personajes que quieren ser tal personaje. Se personifica tanto aquel personaje en sus vidas que llega a convertirse en una posesión. Y no entiendes por qué pasa lo que pasa. Y no entiendes por qué se comportan como se comportan. Y no entiendes por qué los cambios drásticos que tienen. Poseídos, personificados con influencias demoníacas que este mundo presenta a diestra y a siniestra por todos los lugares. Y no hay padres o madres que vayan detrás de Jesús diciendo: Señor, yo ya hice todo lo que pude hacer por mi hijo, pero tú ten misericordia de él. Libértalo de ese cautiverio, libértalo de esa rebeldía, libértalo, Señor, de esa influencia, libértalo. Necesitamos padres, necesitamos madres como esa mujer que clamen detrás del Señor hasta que el Señor haga un milagro en sus hijos. Hasta que el Señor haga un milagro en sus hijos. Hasta que el Señor haga un milagro en sus hijos. Estamos cruzados de brazos diciendo: no cambia, no quiere, no entiende. Ya le dije, no hace caso. A ver si usted puede hacer algo, hermano, por él. Yo no soy el sacerdote de tu hogar. Yo no soy el que tiene que estar en la línea delante de tus hijos. Eres tú, hermano. Eres tú, mujer, a la que Dios te ha llamado y te ha dado una herencia en tus manos para que la cuides, para que la guardes, para que luches por ella, para que la consagres a Dios y para que la ofrezcas como un sacrificio vivo, santo, agradable y perfecto delante de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere, eso es lo que Dios pide. ¿Qué dice el Señor? Él quiere que aprendamos principios fundamentales de su palabra y los hogares comiencen a ser restaurados, ser bendecidos. La Biblia habla de los hijos y no dice que serían hijos del diablo, pandilleros, drogadictos. No dice eso. Dice: tus hijos alrededor de ti serán como plantas de olivo. La planta de olivo dice que es aquella planta donde se extracta el aceite de olivo, donde se sacaba la unción en el tiempo antiguo. Quiere decir: de tus hijos saldrá unción, saldrá bendición, serán bendecidos, te llamarán bienaventurado en tu entrar y en tu salir. No dice que te maldecirán, dice te bendecirán y te llamarán bienaventurada, bienaventurado. Tal será el hombre que honre al Señor y que guarde la palabra del Señor. Así será honrado. Ahí le termino. Venga conmigo, Salmo 128. Aquí le termino. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme al Señor. Oiga, qué gloriosa promesa.
Esta palabra es para todo hogar, para todo varón, comenzando con el sacerdote del hogar. Bienaventurado todo aquel que teme al Señor, que anda en sus caminos. Cuando comieres del trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Verso 3, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Será como vid, será como esa planta que da uvas. La uva se usaba para dar vino, para endulzar, para alegrar el hogar. El vino alegra, era una alegría en el tiempo antiguo, era una fiesta. Eso es lo que provocaba el vino, gozo, alegría. Dice, tu mujer será como vid, producirá gozo, producirá alegría, habrá armonía en tu hogar. Y dice, y tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa, serán ungidos, saldrá unción de ellos, habrá bendición sobre ellos. La planta de olivo, el olivo es del que se desprende el aceite de la unción. Serán como plantas de olivo, de ahí saldrá unción, bendición. Estarán bendecidos tus hijos. He aquí, así será bendecido el hombre que teme al Señor. Bendígate, Señor, desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. Verso 6, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. La descendencia, la bendición no solamente alcanzará a tus hijos, veas a los hijos de tus hijos. Veas a tus nietos y a tus bisnietos y a tus tataranietos. Veas descendencias preciosas, ungidas, bendecidas, prosperadas con la bendición que viene sobre tu vida. Vendrán las bendiciones hasta 1000 generaciones. Vendrán las bendiciones sobre tu vida. Póngase de pie en esta preciosa mañana. Póngase de pie. Póngase de pie. Aquí hay hogares que necesitan la misericordia de Dios en sus vidas. Aquí hay familias que necesitan la misericordia de Dios. Aquí hay hogares, matrimonios, hijos, jóvenes que necesitan la misericordia de Dios sobre sus vidas.